Hola, ¿qué tal? Me invita a tomarme un tinto a su casa, allí en la sala o en la cocina o de pronto en las escaleras, no sé, donde quiera. Tomémonos un tinto, como dice la propaganda, pero tomémonos un tinto para poder conversar. Fíjate qué particular es. A veces se nos olvida conversar. A veces creemos que en la premura de la vida, el celular, el computador, el trabajo, el bus, tantas cosas y se nos olvida conversar. Y yo quiero que hoy nos sentemos a conversar. Vamos a hacer unos programas ahora sobre temas aparentemente simples y sencillos. Vamos a conversar, recalcando muchísimo la importancia de la palabra, de lo que se conversa. Alguna vez le escuché a una persona que admiré muchísimo, al rector de un colegio donde trabajaba y me permitía conversar con profesores y con toda la plana directiva para guiar un poco las emociones y las sensaciones que tenía el grupo directivo. Él me decía algo que no he olvidado nunca. Cada vez que quieras conversar de un tema un poquito espinoso, peliagudo, cuando haya una reunión de personas, trata de poner comida, unas picadas, unas papitas, lo que quieras, porque de pronto en el acto de comer el maní, de comer las papitas, de sentarse a conversar alrededor de la comida, estamos haciendo cosas muy interesantes y estamos bajándole la presión a la situación. Acuérdate de una cosa vital: uno no invita a comer a los enemigos. Uno no trata de sentarse a departir con enemigos o con personas totalmente contrarias. Uno trata de sentarse a conversar con amigos o con personas con las cuales yo sienta que puedo tener puentes para acercarme a ellos. Entonces, conversar, el arte de la conversación tan importante que es. Nos podemos sentar a conversar allá en la intimidad de tu hogar, en tu casa, en tu alcoba, si tienes el televisor allí, o si tienes el computador, o en la cocina haciendo el almuerzo del día, escuchando lo que se está diciendo, en cualquier lado. Sentémonos a conversar. Hay tantas cosas para hablar, tantas cosas de la cotidianidad, y uno siempre quisiera tener un amigo cercano, alguien con quien hablar. Tanto que añoramos de pronto las charlas, las conversaciones, los grupos de los amigos. No hay tiempo por la premura, pero yo te estoy ofreciendo la oportunidad de que conversemos. Por ejemplo, en el transcurrir de esta semana, en el transcurrir de estos días, ¿qué temas serían interesantes de conversar? De pronto, ¿de qué te gustaría hablar? Todo el tiempo hay bombardeo de información. Alguien decía que la información llegó a ser tan necesaria, pero ahora nos va a desbordar. Y conversar de lo que tú opinas, de lo que el otro opina, no es llegar a ningún acuerdo básico, no es imponer una idea. Conversar. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de los abusos sexuales, de la pederastia de la iglesia? ¿Y las monjas no tienen nada que ver? ¿A las monjas no les sucede nada parecido como a los sacerdotes? Todos estos temas que estamos hablando ahora son los temas de conversa. Ahora, hay que tratar de tener cuidado de pronto, de no exagerar, de no confundir todos los sacerdotes, no, ni más faltaba, todas las religiosas, no. El abuso sexual ha sucedido todo el tiempo y poder delimitar, hay casos y casos muy fuertes y muy emblemáticos que impactan mucho, pero el abuso sexual no solamente sucede, por favor, en algunas iglesias, en algunas religiones. El abuso sexual es un tema absolutamente impactante porque sucede en todos los escenarios: altos, bajos, ricos, pobres, intelectuales, ignorantes, personas ilustradas, personas sin ilustración. Aquí en Colombia acaba de suceder que uno de los llamados líderes sociales asesinados, cuya muerte se quiso manejar como un problema político, se destapa que fue su hijastra la que lo mandó a matar porque abusaba de ella. Hay muchos momentos, no es justificación ni más faltaba,
pero hay muchos momentos en que hay una sensación muy fuerte de impotencia y se asumen posiciones de esas que no son lo más aceptable, pero claro, el líder político tenía poder, si ella lo denunciaba no le iban a creer. ¿Cuántas veces sucede que una hija, una mujer o un hombre acusa a una persona de abuso sexual y no le creen? La primera cosa es quédese callada o quédese callado, o cómo lo pruebo. ¿Cómo lo pruebo? En la intimidad de una relación o de un contacto entre dos personas, ¿cómo probar lo que me hizo este hombre o esta mujer, los abusos, cómo se sucedieron? En la Iglesia Católica en Estados Unidos, esos casos de pederastia han sido muy fuertes porque ¿cómo hace un niño de 10 años yendo a culpar a un sacerdote que tiene nombre, que tiene importancia? ¿Cómo hace para que le crean y que él diga, él abusó de mí? Claro, está la palabra de una persona frente a la palabra del otro y por lo general el niño siente que tenía perdida la posibilidad de hablar. Y en muchos momentos también, claro, como hay miedo, como hay poder, como hay control, entonces termino diciendo esto era lo correcto, esto era lo que debía hacer. También han sucedido casos de niños o niñas de un infantilismo y de una elementalidad muy grande que consideran que eso es parte de lo que tienen que hacer para demostrarle afecto a otra persona. Y hay niños y niñas que han contado, yo creía que eso lo tenía que hacer, yo pensé que eso era mi obligación a el sacerdote que me estaba dando alimentación o que yo le tenía que ayudar, y parte de mi agradecimiento consistía en dejarme tocar o hacer cosas que de pronto él me pedía que hiciera. Los abusos sexuales son un tema delicadísimo. ¿Por qué? Porque todos consideramos que es obvio saber qué es un abuso sexual y que a todos nos va a molestar. En términos legales se ha hablado de que las niñas prostitutas, cuando tienen que trabajar o se ven obligadas a trabajarlo de alguna manera, es muy complejo erradicar a veces la prostitución infantil. ¿Por qué? Porque una mujer, una niña deprivada afectivamente de muchas cosas, cuando tiene alguien que la toca, no que la violenta introduciéndole un pene que la puede lastimar y la puede desgarrar, cuando alguien la toca o la acaricia, así se ha fingido. Cuando hay una niña muy deprivada afectivamente, pues esa es una manera de tener un contacto que ella puede sentir nada agresivo, sino por el contrario, gratificante. Repito, no es lo correcto, no es lo adecuado, pero nosotros juzgar esa persona por qué se dejó y esta otra por qué no se deja, la que se deja, qué grado de gratificación, qué grado de recompensa, qué grado de mínimo afecto o contacto de piel puede llegar a sentir y encontrar que no es tan agresivo. Aquí en las oficinas o en los consultorios de los psicólogos hay historias muy fuertes. La historia de una mujer que a los 11 años consideró que esa era la forma como su tío, ella le podía agradecer a su tío los favores recibidos, y consideró que ella podía tener relaciones con el tío como parte del contrato. El tío le ayuda a estudiar y yo le doy al tío esto en agradecimiento. Claro, lo estás viendo desde acá y dices, oh, qué horror. Claro, el horror es del adulto que abusa, pero la persona que se compromete, esta muchachita que se comprometía a ser tocada y abusada sexualmente por el tío, consideraba que era parte de su trabajo y de su agradecimiento. El abuso sexual tiene tantas facetas, tantas miradas, y hay que tener mucho cuidado. También el caso de un niño de 8 años que jugaba con su hermano, con su medio hermano, juegos sexuales. Y el niño a los 8 años consideraba que eso era parte de los juegos que podía realizar con su hermano hombre. Y resulta que a los 13 años, cuando la profesora en la clase de biología explicó lo que era un abuso, este niño, que ya tenía 13 años, habían pasado 5 desde los juegos sexuales con su hermano,
ese niño en la clase de biología se sintió violado. En ese momento hace conciencia y considera entonces que a él lo violaron y empieza a hacer una resistencia grandísima a su hermano y a todo su mundo. Pero el nivel de conciencia de él, solamente la violación sucedió a los 13 años, frente al tablero, cuando él recuerda la emoción que tiene. Pero no le sucedió a los 8 años. A los 8 años era un juego. Los momentos de conciencia y en esto de la sexualidad, como hay tanto tapujo, como se nos ha hecho esconder, no diga, no hable, no lo manifieste, entonces hay tantas cosas guardadas que realmente cuando se toma conciencia se mira qué tantos abusos sexuales hay. Los abusos son por doquier. Difícilmente se encuentran un grupo de mujeres que diga, a mí no me ha pasado nada. Cada vez más en los transportes públicos, en los sitios, se multiplica, se habla cada vez más, pero se multiplica el abuso. Tocar, manosear, en el término muy masculino, rastrillar, que es tan incómodo. Todo esto es parte de la connotación del abuso sexual, donde un hombre ha considerado, un hombre por lo general, que puede asumir con su deseo, con su naturaleza instintiva, puede hacer lo que quiera sin necesidad de respetar a los demás. El abuso sexual es totalmente impactante y sucede donde menos se ocurra, donde menos se piense. Por eso hay unas recomendaciones. Uno no puede llegar a ser paranoico y a encontrar que en todas partes va a haber abuso sexual, pero sí puede empezar a tener cuidado y les voy a hacer básicamente unas recomendaciones para saber cómo puedo prevenirlo. Vamos a continuar después de comerciales. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Telecable Comunicaciones, la mejor alternativa en televisión e internet banda ancha, con un contenido variado de más de 80 canales. PBX 387-6600. Afíliate ya. Nos estamos tomando el tinto y estamos hablando de abusos sexuales. Estamos hablando cuán común es, cómo no nos damos cuenta que pueda suceder allí al lado nuestro. Yo sé que las situaciones económicas hacen que muchísimas personas no midan el peligro, pero
hay que tener cuidado sobre todo con los niños y las niñas. Ellos confían en nosotros. Tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y más vale pecar por exceso de cuidado, por exceso de desconfianza, que no llegar a creer que no va a pasar nada. Creo que le puede haber pasado a usted, mamá, a usted, papá, que cuando llegan con niños pequeños, 5, 8 años, y llegan donde un profesional de la medicina o donde una persona nueva y diferente, muchas veces sucede que papá y mamá le dicen: mi amor, despídete del doctor, despídete de la doctora, despídete del señor, dale un besito. La primera recomendación básica para ayudar a tomar conciencia al niño y a la niña: nunca beses extraños. Nunca beses extraños. Es que está conmigo y es el pediatra, es la médica, es la enfermera. Nunca le digas a un niño que bese extraños. Le estás diciendo que el beso es para cualquiera. ¿Y cómo recibe el beso la otra persona? La otra persona puede considerar: a través del beso lo voy envolviendo y lo voy llevando. Hay ejercicios muy interesantes para poder prevenir. La primera recomendación básica: no le permitas a tus hijos, no es bien valorado, no es un niño educado, aquel que besa a extraños. No los beses extraños. Entonces, recomendarle que le puede dar la mano, no te dejes tocar, no te dejes que tu cuerpo sea tocado por gente extraña. Una cosa son, pues a veces papá y mamá, y ahora vamos a hablar un poco de eso, o los abuelos, o la gente, o los tíos, y otra cosa muy distinta es entonces besar extraños, que hay que tener especial cuidado. En internet han salido muchísimas documentales o informaciones sobre cómo es abusar a un niño, cómo es de fácil llegar a un niño. Hay gente, papá y mamá, que dicen: no, mi hijo no se va con extraños. Y la información está muy clara en el internet: mi hijo no se va con extraños. Y resulta que se está haciendo el video especialmente para probar cómo es de fácil convencer a un niño. El niño está en algún momento jugando en el parque y se le acerca un hombre con un perro. Y el niño corre donde el perrito. ¡Ay, qué belleza el perro! El hombre le da al niño algo para que le dé de comer al perro y el niño juega con el perro. El niño preparado por su madre para que no le hable extraños. Pero es que mamá no dijo de un perro. Y el hombre se acerca con la carnada del perro, se le acerca al niño, el niño juega con él y luego le dice al niño: ¡ay, ¿quieres conocer otros perritos como estos? Y el niño se va detrás del hombre. No, es que mi hijo sabe que no se va con extraños, pero la carnada del perro es perfecta. O sea que tener que cuidarlos constantemente es nuestra tarea y nuestra obligación. Cuando menos pensemos, pueden suceder casos como estos. Ahora, no estar tampoco obsesionado todo el tiempo: lo van a violar, lo van a tocar, pero sí tener cuidado. También las recomendaciones, así como te dicen que no bese extraños, también una de las recomendaciones más claras y más contundentes es que los abusos suceden siempre. Los abusos y las agresiones sexuales suceden por lo general con gente conocida. No son extraños. Hay que tener cuidado de pronto de un papá, no porque los hombres sean malos, sino que de alguna manera la cultura en gran medida le dijo al hombre que él era el dueño del universo, que él y su deseo, con su deseo podía hacer lo que quisiera, a veces que sus hijas les pertenecen. Entonces creemos que el niño va a entender, que el niño va a aceptar y no se va a ir con extraños, pero no sabemos realmente qué le puede pasar. Hay que tener muchísimo cuidado porque, como hemos repetido, la gran mayoría de los abusos pueden suceder dentro de las casas, con gente conocida dentro de la casa, y el niño no desconfía, la niña no desconfía. Recomendaciones entre hermanos mayores y hermanos menores. Hay veces que por situaciones económicas o a veces por miedo ponemos a dormir a un muchacho de 16 años con una chiquita de 8 años. Es que la niña tiene miedo. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque en la noche, en el contacto de sus cuerpos más cercanos, durmiendo en la misma cama, no sabemos lo que puede pasar. Y de pronto
empieza siendo un juego y termina siendo un abuso. Ninguno de los dos habla. La proximidad puede ser muy peligrosa. Es poner, como se dice popularmente, poner a los gatos a cuidar el queso. Este muchachito de 16 años y una niña de 8 años no son buenos compañeros para dormir en la misma cama. De ser posible, ni siquiera en el mismo cuarto, pero hay situaciones que no se pueden evitar por una precariedad económica o algo. Pero por favor, cuida a tus hijos. Es que son mis dos hijos, el niño y la niña. Cuida a la niña. Al muchachito hay que hablarle también, pero en el silencio de una noche, en la oscuridad de la noche, en la cercanía que se produce con los cuerpos, no hay manera de evitar que pase algo. O explicarle a la niña, decirle a la niña que por favor hable. Pero si la niña no habla, corres el riesgo de que siga sucediendo y ella empieza a sentir fastidio, jartera. ¿Cuántas historias te dicen? Mi hermano me decía que lo tocara, que no dijéramos nada, que era nuestro secreto. Tener el abuso sexual es el pan nuestro de cada día. Se presenta de muchas maneras. No quiero estigmatizar a los abuelos y a una tercera generación, una generación de personas mayores, pero también allí hay que tener cuidado. ¿Por qué? No son todos, pero es que el abuelo cuida a la niña, el abuelo cuida a la nieta, hay que tener cuidado. Los abuelos pueden llegar a ser hombres 70 años, 80 años, con una formación diferente, donde de alguna manera su manifestación genital puede estar diferente, puede estar disminuida. ¿Y qué sucede? Ver o tocar una niñita puede ser para ellos demasiado atractivo. Estoy repitiendo y que quede bien claro, no son todos, pero tampoco puedo cerrar los ojos y creer que un hombre de 75, 80 años cuidando una nieta que la tenga que bañar, asear o algo, no es una combinación adecuada. Hay que tratar de tener cuidado, porque los niños y las niñas empiezan a tener recuerdos muy, muy incómodos de quién fue la persona que los manoseó, que los tocó. El abuelo puede tocar al niño o a la niña y hay que tener mucho cuidado con esto. Preparar a tus hijos a que el manejo de sus partes íntimas sea solamente manejado por ellos o por mamá o por una persona de entera confianza es una forma de evitar este abuso. Los abusos sexuales están totalmente a la luz del día, se multiplican. Sorprende muchísimo porque uno creería que toda la cultura y toda la educación y todo el boom que hay con estos abusos sexuales estaría ayudando a que disminuyera. No, es un poco como si creyéramos que los cuerpos de los otros nos pertenecen y que yo puedo hacer con el cuerpo del otro lo que yo desee. Hay que tener cuidado. Ojo con los abusos sexuales. Están normalmente entre amiguitos, entre personas con algún cierto poder, con alguien que compre o conquiste, se puede dar muchísimo. Estamos sorprendidos de lo que hay en Cartagena oficialmente, niñitas que venden su virginidad, 14 años, por dinero y empiezan ese larguísimo camino, oscuro y largo camino de la prostitución, creyendo que su cuerpo tiene un valor y que las necesidades económicas las va a compensar vendiendo su cuerpo. Hay el caso de muchísimas universitarias, no todas, pero un gran número de universitarias que consideran que se pueden convertir en niñas prepago y una noche 500,000 pesos, 200,000 pesos con un hombre que me pague y que yo pueda financiar y conseguir las cosas que yo quiero. Marca sobremanera todo lo que tiene que ver con el abuso sexual. Es una forma de abuso. Un hombre que tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que sea, pero cuando le paga a una niña virgen o cuando le paga a una mujer muy joven, de alguna forma para poder satisfacer su sexualidad y que la niña reciba dinero por ello, está ayudando a fomentar una cultura del abuso. Increíblemente, pero tantas cosas que nos ayudan y que creemos que los abusadores son otros, los violadores solamente, los que las cogen en la calle a oscuras en la mitad de la noche. Pero el abuso sexual se da en muchos escenarios. Yo siempre he dicho
algo que me impacta muchísimo. Si un hombre tiene que pagar, si un hombre tiene que comprar para que una mujer tenga relaciones con él, para que haga el amor, está diciendo muchísimo de la condición, de la poca condición de ese hombre que tiene que comprar porque de otra manera no puede merecer que alguien se acerque a él para tener una relación. Comprar la relación sexual es denigrante para el que paga y para el que recibe. Es parte de lo que hay, es un negocio sin lugar a dudas. Pero cuando he tenido adolescentes que tengo que formar o en talleres, siempre recalco, por favor, pueden, si tienen plata pueden hacerlo, pero es denigrante personalmente tener que pagar para que alguien tenga relaciones con ustedes. Es importante hablar, tener en cuenta cómo los abusos se dan de miles de maneras. Los hermanos entre sí. Ahora es diferente entre niños de la misma edad los juegos sexuales. Juegos de 4 y 5 años entre los niños tratando de mirarse y de descubrirse, eso es distinto y eso no es abuso. Hay que orientar la situación. Pero no es lo mismo de pronto que un muchacho del último año escolar considere que puede asustar a sus compañeritos menores y se baja los pantalones para generarles miedo o algo. No hay manera de hacerlo. No, esa no es la forma. Los abusos sexuales se pueden dar de muchas maneras cuando no manejamos límites, cuando no manejamos la información adecuada, cuando no respetamos al otro. El tema es de nunca acabar y hay que tener los ojos abiertos. Así como te estás tomando el tinto conmigo en tu casa, mira, en tu casa pueden haber en este momento abusos sexuales. Muchísimas gracias, que la pasen bien.